A ver, Pierre Oulagnier es una figura fascinante, porque fue una de las voces más críticas del psicoanálisis, pero ojo, desde dentro. Vamos a meternos de lleno a explorar cómo desafió a sus propias instituciones para proteger la libertad más fundamental de todas, la de nuestro propio pensamiento. Y es que, para empezar, Oulagnier arrancó su trabajo con una crítica súper afilada al propio campo psicoanalítico. Advertía de que corría el riesgo de convertirse en un mosaico de dogmas, como un traje de arlequín, en lugar de ser lo que debía, una herramienta de liberación. Bueno, ¿y qué vamos a recorrer en este análisis? Pues primero, el mundo del psicoanálisis. Luego, un concepto clave, la violencia de la interpretación. Después, la diferencia entre saber y certeza. Nos meteremos con el desafío de la perversión y terminaremos con algo fundamental, el derecho al secreto. Venga, arrancamos con el primer punto, el mundo del psicoanálisis. Vamos a ver de cerca esas instituciones, el dogma y el poder que tiene el analista. Mirad, Oulagnier veía un peligro muy real en cómo las sociedades psicoanalíticas se estaban, institucionalizando. Su advertencia era clara. La teoría freudiana, que debería ser una herramienta para liberarnos, podía convertirse justo en lo contrario, en un instrumento de dominio. Un instrumento donde el poder de la transferencia se usa para someter al paciente a las ideas del analista, amputando así su capacidad de descubrir una verdad que sea propia. Y aquí está el meollo del asunto, el peligro fundamental. El riesgo de que el psicoanálisis se convierta en lo que ella llamaba una didáctica de sostén. O sea, que el paciente, en lugar de descubrir su propio deseo, acabe siendo simplemente un eco, una repetición de las teorías de su analista. Y eso, claro, es adoctrinamiento, no es descubrimiento. Vale, y esta idea de una teoría que se impone nos lleva de cabeza a uno de sus conceptos más potentes y cruciales, la violencia de la interpretación, y cómo se crea y se deshace significado. Claro, porque para Oulagnier, y esto es muy importante, no toda violencia es mala. Ella distingue dos tipos. Por un lado, hay una violencia que es, necesaria, fundacional. Pensemos en una madre que le da sentido al mundo para su bebé. Pero luego hay otra, la excesiva, que impone su deseo de forma tan aplastante que borra la posibilidad de que el niño piense por sí mismo. Y ahí está la gran paradoja, ¿no? Este acto de que alguien desde fuera te interprete, el mundo es absolutamente necesario. Sin eso, no podríamos construir nuestra psique. Pero, al mismo tiempo, siempre conlleva el riesgo de que nuestra verdad más íntima quede, borrada. Lo que nos obliga a hacernos una pregunta bastante incómoda sobre el propio psicoanálisis. ¿Y si esa herramienta que se diseñó para liberarnos se convierte irónicamente en una nueva jaula? El caso de Thomas es el ejemplo perfecto de este peligro. Es increíble. Él simplemente cambió un delirio por otro. Sustituyó su delirio original por uno, digamos, psicoanalítico, usando toda la jerga de la teoría como si fuera una muralla, una fortaleza intelectual, para no tener que descubrir nada real sobre sí mismo. Y esta tensión, esta lucha entre una búsqueda abierta y un sistema ya cerrado, nos lleva de la mano a otra distinción clave en Oulagnier, la diferencia entre el saber y la certeza. Para que nos hagamos una idea, pensemos en el saber como el trabajo de un detective, lento, paciente, recopilando pistas, siempre abierto a nuevas pruebas. En cambio, la certeza es más bien como la proclamación de un profeta, una revelación divina, absoluta, que no se puede cuestionar. Oulagnier decía que en el fondo nuestra psique tiene como una especie de nostalgia, de anhelo por esa certeza que perdimos. Y es ese anhelo el que alimenta estos sistemas de pensamiento tan cerrados. Por eso, para ella, el mayor peligro que amenaza el psicoanálisis es justo este, el riesgo de deslizarse, de pasar de ser una búsqueda abierta de saber a convertirse en un sistema cerrado de certeza, porque en el momento en que eso pasa, el análisis deja de curar y empieza a adoctrinar. Y esta idea de los sistemas cerrados, de desafiar la duda, nos sirve de puente para entrar en su análisis de una de las estructuras psíquicas más complejas, la perversión. Lo que Oulagnier propuso, que es muy rompedor, es que lo que define la estructura perversa no es tanto qué se hace, el acto en sí, sino el desafío consciente a la ley. Es la reivindicación de su acto, de su elección mala, como su auténtico y verdadero bien. Y el mecanismo central, el corazón de esta estructura, es un acto mental súper complejo que ella llama renegación. A ver cómo funciona esto. Es como si la mente se partiera en dos. Por un lado, el sujeto sabe perfectamente la realidad, que la madre no es todopoderosa, que existe la ley, que existe la diferencia sexual, pero al mismo tiempo mantiene viva y totalmente activa la creencia infantil contraria. No es que elija una sobre la otra, es que convive con las dos a la vez. Y es en esa contradicción donde fundamenta todo su desafío.
Vale, después de analizar todas estas amenazas, tanto las externas como las internas, Aulanier se pregunta por nuestro último refugio. Y así llegamos a su idea, para mí bellísima, del derecho al secreto, el último bastión de la cordura. Esto nos lleva quizá a la pregunta más fundamental de todas. ¿Qué es lo que de verdad nos protege de la locura? ¿Cuál es esa barrera final que nos separa de la psicosis? Y su respuesta, la verdad, es sorprendente. No se trata, como podríamos pensar, de nuestra capacidad de razonar o de tener lógica. No, se trata de algo mucho más íntimo, más sutil. Es el placer. El placer de poder crear un pensamiento propio, un pensamiento que no sirve para nada, que no se lo contamos a nadie, que existe solo por el puro placer de haberlo pensado. Y este, para Aulagnier, es el verdadero bastión de la cordura, el derecho al secreto. La convicción profunda de que tenemos un espacio mental que es solo nuestro, un territorio al que nadie, absolutamente nadie, puede acceder. Esa es la condición indispensable para poder pensar libremente. Al final, toda la obra de Aulanier nos deja flotando con esta pregunta, que es increíblemente provocadora. Si todo lo que llegamos a saber de nosotros mismos nos llega a través de las palabras de otro, ¿cómo podemos llegar a ser libres de verdad? Una reflexión que nos deja pensando en esa tensión constante entre los significados que nos dan desde fuera y esas verdades secretas que tenemos que forjar solos en nuestro interior.